Una turba organizada por el régimen cubano atropelló este jueves a casi 50 damas de blanco, en lo que un portavoz del grupo describió como la reacción más violenta contra la organización en los últimos tiempos. Berta Soler, portavoz de las Damas de Blanco, dijo que en las calles Neptuno y Hospital, la turba golpeó, pateó y escupió a las mujeres, alándoles el pelo, y algunas le rompieron la ropa cuando se disponían a celebrar su tradicional té literario en La Habana. Algunas de las 47 atacadas informaron haber sufrido moretones, aunque no precisaron de atención médica. Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, dijo que hay 7 miembros de la organización detenidas. La confrontación fue la peor de su tipo que sucede en La Habana desde la primavera del 2010, cuando el cardenal Ortega intercedió por ellas ante el gobierno. Las Damas de Blanco pidieron al Papa Benedicto XVI que interceda desde España ante el gobierno de Raúl Castro en momentos en que denuncian un recrudecimiento de la represión. Bueno, en este segmento de dureza y de dramatismo que han vivido las Damas de Blanco, tenemos con nosotros a Enrique Patterson, analista político, sociólogo, profesor universitario. Muchas gracias por acompañarnos. Y también en Cuba, activista de derechos humanos, de los precursores de todo este movimiento. Tenemos también con nosotros al señor Julio Schilling, analista político con una maestría en ciencias políticas en FIU. Muchas gracias por acompañarnos, señor Schilling. Y vía telefónica, desde La Habana, tenemos a Berta Soler, de las Damas de Blanco. Berta, ¿está en el teléfono ya? Sí, vamos a ver si establecemos ese contacto con Berta Soler. Siempre hay un delay, recuerden, cuando conversamos con Cuba, siempre hay una especie... Berta Soler, buenas noches. Bueno. Buenas noches para ustedes y para todos los radioescuchas, para todos los telescuchas. Gracias, Berta. Cuéntenos qué fue lo que pasó ayer en La Habana. Bueno, nosotros todos los 18, 19, 20 de cada mes, hace 8 años, hacemos el té literario, donde tocamos problemas que tienen los presos en las prisiones, en los familiares, las dificultades que tienen, incluso leemos versos, poemas, y tratamos de llegar a algún acuerdo de algo que necesitamos, o alguna declaración. Cuando terminamos el té, o al terminar el té, sobre las 4 de la tarde, decidimos salir a la calle, y nuestra caminata que hacemos, como todos los domingos, y algunos días que escogemos para caminar por las calles de La Habana, fuera de la Quinta Avenida, para demandar en este momento al gobierno que cesen los hostigamientos y los actos de repudio con nuestras hermanas en el oriente, damas de blanco, damas de apoyo, pero también en protesta. Bueno, realmente cuando salimos de la sede de las Damas de Blanco, 47 mujeres, que está en Neptuno 963, en la casa de Laura Pollán. Cuando ya llegamos a la calle Hospital, que es una entrecalle que corta esta dirección, la turba organizada y financiada por el gobierno cubano no nos dejaba avanzar, se activó rápidamente, no nos dejaba avanzar, nos decían marchas atrás, empezaron a darnos empujones, empezaron a darnos los pelos, a escupirnos, a tratar de rompernos la ropa, decirnos palabras groseras, y alrededor de 15 o 20 minutos de haber empezado esta cosa tan grande, tan horrible, empezó a llover y empezaron a darnos empujones y golpetazos, patadas, pero ya no eran mujeres cualquiera, eran mujeres con golpes técnicos preparadas y organizadas por el gobierno, militares vestidas de civil, pero además hombres de la seguridad del Estado, dirigido en ese momento por William, uno de los jefes de la sección 21 de la seguridad del Estado aquí en La Habana, era quien dirigía a estos hombres y nos daban piñazos, patadas, alones de pelos, galletazos, incluso a unas le rompieron la ropa, 4 mujeres con la ropa rota, otras que trataron de quitarle su ropa interior ajustador, otras le quitaron los zapatos, que Laura tuvo que darle zapatos a 4 para que no se fueran descalzas para su casa. Bueno, en fin, han acabado con nosotros. Realmente el gobierno cubano, con la Iglesia Católica, el 1 de mayo del 2010, dijo que iba a cesar los actos de repudio con las Damas de Blanco. Esto se cumplió hasta el día 8
de diciembre del 2010. Ya el 9 de diciembre del 2010 comenzaron los actos de repudio. Claro, violento, pero no como el de esta índole, pero además quiero agregar algo. El 17 de julio de este año, en el Oriente, empezaron más violentos todavía los actos de repudio usando armas blancas, como tijeras, cuchillos, machetes, sombrillas, y además quiero decir que ya basta ya de tanto abuso, de tanta represión y tanto hostigamiento con mujeres indefensas. Muchas gracias, Berta, muchas gracias por ese testimonio. Enrique Patterson, cuando llegaron a la calle Hospital, esto es Centro Habana, sí. Ahí aparecieron las turbas. ¿Cómo se explica esta represión? Cuando ha habido una serie de anuncios de apertura en materia económica, de consolidación de la revolución, de la sucesión con el general Raúl Castro, ¿a qué se debe entonces, si está tan consolidada esa revolución, estos actos de repudio tan violentos? Bueno, aquí en otras oportunidades, en otras oportunidades yo he estado analizando aquí que precisamente cuando el gobierno se decía hacer una apertura económica, lo que podíamos esperar precisamente era un aumento de la represión. Porque esa apertura económica no se hace con grandes condiciones, con capital y grandes financiamientos. Sencillamente lo que se está haciendo es mandando a los trabajadores para la calle. Entonces ya no existe en la ciudadanía ni fe en el discurso del gobierno. El gobierno incluso tiene una pérdida de discurso y no tienen nada que prometer. Entonces ellos le temen que el ejemplo de estas mujeres desarmadas pueda crear un efecto como ha pasado en el Medio Oriente o como está pasando en sociedades de Europa Occidental, y tienen miedo. O sea, esto lo que muestra es que el Estado cubano, el gobierno cubano, tiene mucho miedo, y a quien le tiene miedo es a la espontaneidad de la ciudadanía, y ellos no tienen otra forma de resolver este problema o de enfrentárselo que no sea con una violencia extrema que ya realmente no se puede calificar, y esto tiene un límite. Julio Schilling, ¿cuál es su lectura de estos actos tan violentos e inesperados? No, es predecible, muy predecible, porque el régimen tiene una dualidad ineludible. Hay dos rostros que tiene que presentar. Está el rostro que presenta a la Cuba interna. Es inmutable, invencible, el rostro feo. Y está el rostro hacia el exterior. ¿Con qué fin? La supervivencia para el tipo de dictadura que es el castrocomunismo. Estamos hablando de un régimen de corte totalitario, pero con liderazgo personalista. El régimen tiene un gran reto: traspasar esa legitimidad, entre comillas, de liderazgo de un individuo a una institución como el partido. No es tarea fácil. ¿Dónde se ha logrado? El comunismo asiático, en otras palabras, el modelo chino. Tiene tres partes. La primera es la política, un Estado leninista marxista. La segunda es la económica, un mercantilismo altamente regulado por ese Estado. Y la tercera, una inmigración poderosa, que ya lo es, y complaciente. Los rostros, el primer rostro obedece al mantener el poder político. La represión es necesario porque no pueden hacer modificaciones económicas y a la misma vez confundir a la población de que hay una apertura. No, esto es necesario. El hecho de que usa los tentáculos del partido, las organizaciones de masa, todos estos grupos paramilitares, es también predecible, porque esa imagen para el exterior, por eso vemos esta invasión de cosmetólogos que le quieren limpiar la imagen al régimen para precisamente lograr esa transición. Y la parte de la inmigración igual, es necesario domesticar no solo intramuros sino afuera para que la vía de la coexistencia es el único válvulo de escape para el régimen. Hay algo interesante en todo esto. Hay un acto de represión brutal a machetazos contra un señor que se llama Ernesto Carrera Moreno. Esto fue en Caimanera. Ernesto Carrera Moreno pues fue verdaderamente golpeado con armas blancas, y la explicación que da la emisora oficial Radio Habana Cuba afirmó que las agresiones contra el disidente guantanamero Ernesto Carrera Moreno ocurrieron de manera espontánea y nunca fueron realizadas por autoridades. O sea, ellos dicen que es el pueblo que de forma espontánea, miren el machetazo, los golpes que le han dado a este hombre, y realmente dice de manera espontánea. Oscar, una de las características de cualquier Estado es que tiene que mantener el orden público. Si una persona usa la violencia contra otra, la responsabilidad del Estado es buscarla.
y este señor le han dado machetazos. ¿En qué momento el Estado cubano tiene a esta persona detenida, lo ha llevado a los tribunales? ¿En qué momento el Estado cubano ha detenido a los policías o a los miembros de la seguridad del Estado que han usado violencia contra la ciudadanía? O sea, no hay un solo ejemplo en el cual el Estado cubano, cuando hay un uso de la violencia contra objetores de conciencia o contra opositores pacíficos, no hay un solo ejemplo en la historia del Estado cubano en que el Estado cubano haya utilizado su ley espuria para condenar o al menos juzgar cosméticamente a los que han cometido. Entonces, no fue el señor del Comité de Defensa el que le metió el machetazo a este señor disidente de Guantánamo. El Estado cubano dirigió el machete. Si no actúa para juzgar, él es responsable de esos actos. Un ente abstracto. Este señor solamente es un instrumento. Él no le puede dar nadie le da un machetazo a otra persona si sabe que va a ser juzgado y que va a tener que responder ante sus actos. Esa impunidad es porque él sabe que tiene la protección de un Estado que nunca lo va a cuestionar. Claro. Esto se da en un momento en que Miami pasa por llamados de ciertos sectores de tolerancia para que pueda cantar Pablo Milanés. O sea, este hecho de las damas de blanco, ¿cómo enrarece ese ambiente? Oscar, se ha llevado la discusión, o han querido llevar la discusión a el tema de democracia dentro de los Estados Unidos. O sea, la democracia se está cuestionando dentro de un país donde existe la democracia, imperfecta, pero existe. No, el tema no es la democracia en los Estados Unidos, si se está o no se está ejerciendo a cabalidad. El tema es Cuba, que no hay ni una pizca de democracia, no hay libertad absoluta, y esto que acaba de ocurrir demuestra este rostro horrendo del sistema. Yo tengo algún matiz, o sea, en principio podemos estar de acuerdo, pero tengo matiz en lo que dice acá. Para otro programa. Ok, no importa. Se los prometo, para otro programa. Gracias, Enrique Patterson, gracias, Julio Schilling, gracias, Berta Soler desde La Habana. Del tesoro de la fe recibida, con el riesgo de perder aquello que más profundamente nos caracteriza. Estas palabras de su santidad Benedicto XVI en el Escorial, hablando en un lugar histórico de España que ha significado también el dolor y el desgarramiento de un país que vivió una guerra civil con 1 millón de muertos, e inclusive el replanteamiento de modificar el Valle de los Caídos, sirve de marco para este segmento, para abrir este segmento, con un símbolo de la cristiandad en nuestra comunidad, como es el Monseñor Agustín Román, y este programa se honra en tenerlo en la noche de hoy. Y tener también obispo emérito de la Arquidiócesis de Miami, fundador de la Ermita de la Caridad. Tenemos también al reverendo Juan Rumín Domínguez, rector de la Ermita de la Caridad, y a Teresita Núñez, activista católica, se formó en la familia de la Ermita. Sus padres fueron de esos fundadores también, y ella es el relevo generacional, la juventud. Qué maravilla. Precisamente cuando el Papa Benedicto XVI habla de la juventud y de la amnesia que hay y del eclipse de Dios que hay con tanto materialismo. Monseñor Román, este año nuevamente, gracias a Dios, es el Radio Maratón anual que se va a llevar a cabo. Y vamos a poner el teléfono desde el principio de este segmento en pantalla, 305-856-3646, y háblenos adelante y de esa celebración 50 años, ¿no? Estamos celebrando nosotros un doble jubileo. Primero, el jubileo de los 50 años de nosotros aquí, la llegada de la imagen de la Virgen y el comienzo, sinceramente, del apostolado hispano, porque prácticamente antes del año 61 no existía un apostolado hispano. Fue precisamente la manifestación de fe del año 61 en la misa y la llegada de la imagen de la Virgen la que abrió los ojos del arzobispo y la que hizo al arzobispo pensar y decir: hay necesidad de abrir la iglesia y que empecemos a trabajar pastoralmente con los hispanos. Yo creo que es un doble, porque esto se hace en un marco, y es el marco de los 4 siglos de la aparición, o más bien del encuentro, el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad. 400 años. En el 1612. Y es interesante porque en el momento en que aparece, la Florida y Cuba pertenecían al mismo territorio de la diócesis. Y entonces el sínodo de la Florida, que se va a hacer un poco más tarde, o sea, en 1682, va a fundar ya las asociaciones propias, y ahí está la Cofradía de la Virgen de la Caridad.
Y entonces encontramos que en Cuba ya la Cofradía de la Virgen de la Caridad está, pero encontramos ahora, precisamente con el descubrimiento del doctor Larrúa, que los indios de la Florida ya pertenecían, y lo decían con mucho orgullo, a la Cofradía de la Virgen de la Caridad. Interesante, ¿no? El doctor Larrúa ha hecho un estudio que ha salido y que ya el libro se ha de presentar, precisamente es la Cofradía de la Virgen quien ha hecho posible de que llegue a nuestras manos. Pero el doctor Larrúa ha hecho un estudio dentro del archivo de Indias, además en los archivos de la Florida y los archivos de Cuba. Y realmente creo que tendremos la mejor historia que podemos tener. Qué maravilla. Reverendo Juan Rumín Domínguez, háblenos del Radio Maratón. ¿Cómo va a ser este año? Y las emisoras, están todas las emisoras de Miami. Hemos tenido la cooperación, el apoyo de todas las emisoras de Miami y de muchas personas generosas de esta ciudad que comprenden la importancia de la Ermita de la Caridad, no solamente como el recuerdo de algo que surgió en un momento determinado, sino como una presencia constante de la evangelización en estas tierras, como un faro de esperanza en estos tiempos tan difíciles en que la economía está tan complicada, que tantas personas padecen a causa de tantos problemas. La Ermita de la Caridad sigue siendo ese lugar, ese refugio de tantos y tantos hermanos, no solamente cubanos que fundaron la Ermita de la Caridad, sino de todos los países de Latinoamérica que vienen a vivir esta ciudad y encuentran allí un recinto de amor y de esperanza. Por eso es que estamos pidiendo la cooperación para continuar con esta obra que comenzó ya hace varias décadas y que tiene que continuar, porque es además la Ermita de la Caridad un lugar de encuentro con Dios, pero es también un encuentro con nuestras raíces, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. Hablando de esa cultura, de esas tradiciones, ¿qué hace una joven como usted en medio de todo esto? ¿Cuál es su función en ese relevo generacional? Es que la ermita para mí fue eso, de verdad, en la ermita fue donde conocí mis raíces, donde conocí mi fe. Es como yo nací aquí en Miami, es la conexión más fuerte que tengo con la Cuba de mi mamá y mi papá. Aparte del simbolismo religioso de la Virgen de la Caridad, hoy cuando veía las imágenes tanto de la Dama de Blanco como la violencia en todas las partes del mundo, qué falta de caridad hay. Y aparte de ese aspecto religioso, para mí es mis raíces, me siento conectada a la cultura que nunca he conocido a primera mano y creo que es muy importante ahora con lo de Radio Maratón y la Fiesta de la Virgen que se acerca, que las nuevas generaciones participen, porque es verdad que hay una nueva generación bastante grande que siente un amor por sus raíces muy fuerte. Y creo que la ermita es un testimonio tan lindo, que hace 50 años los cubanos, la generación de mis padres, de mis abuelos, llegaba aquí con nada. Y de nada nació una generación que ha estudiado, que ha tenido muchos logros, tanto en el gobierno, económicos, en todo el mundo. Y ahora es como si ellos con nada, con salario de factoría, pudieron hacer esto, nosotros con la vida que ellos nos hemos dado, grandes cosas podemos hacer con ese legado. ¿Qué siente Agustín Román, luego de tantos años de sacerdocio, encontrarse con una joven tan inteligente, tan brillante y tan apegada a sus raíces, principalmente las raíces espirituales? Siento una gran satisfacción. Yo creo que el sacerdocio nos hace a nosotros vivir cada día momentos muy preciosos y creo que cuando nosotros vemos las nuevas generaciones, como dice ella, pero lo hermoso es que las nuevas generaciones aprecian lo que las generaciones pasadas sembraron. Hace 40 y tantos años, 50 años, cuando llegaba la imagen de la Virgen, no había nada. No tenían nada. Cuando se decía, cuando el arzobispo dijo en el año 66, hagan un santuario, nadie tenía pues nada, ni una casa nadie tenía. Sin embargo, prefirieron todos hacer la casa de la Virgen antes de su propia casa. Esperaban partir para Cuba rápidamente. Y yo creo que esa casa simboliza mucho, ¿no? Simboliza mucho porque está diciendo de que aquellas personas supieron unirse. Por eso yo creo que el lema que tenemos en la ermita de a Jesús por María, la caridad nos une, creo que es una realidad. Ya ellos nos la presentaron a nosotros. Cuando el Papa dice, el Santo Padre, hay un eclipse de Dios, ¿cómo se refleja ese eclipse en la comunidad? Yo creo que la filosofía actual está produciendo ese eclipse de Dios.
Él ha querido como que el hombre mire no hacia arriba, sino hacia abajo nada más. El materialismo, el consumismo. Claro, por supuesto. Es toda la filosofía actual es eso. Es todo sin Dios. ¿Cómo se enfrenta una joven como usted con sus amistades, con las personas que no son tan creyentes, cuando ven como una ave raris al que cree en Dios todavía? Sí, el que va a la iglesia, en el caso suyo, no es una chica cool. En el slang de los estudiantes es una nerdo. ¿Cómo se siente usted cuando ve esa reacción? Yo creo que lo más cool es saber lo que soy, lo que creo y defenderlo, respetando siempre las creencias de los demás, y si no creen, si no practican, si quieren pensar que no es cool, están en todo su derecho. Pero para mí lo más cool es eso, es saber de dónde vengo, lo que creo, saber que hay algo bueno en lo que creo y que hay algo más allá, ¿verdad? Que hay algo más allá y que es más importante que... Vamos a recordar, reverendo Juan Rumín Domínguez, los teléfonos en pantalla, 305-856-3646. ¿Cuál es el top este año? ¿Cuál es, como dicen en inglés, el goal? ¿Qué esperan ustedes? Bueno, esperamos poder tener $50,000, porque la fiesta de la Virgen de la Caridad, que cada año se ha realizado contra viento y marea, en medio de huracanes, cuando no había con qué, tiene que realizarse este año, y de manera muy, muy particular en la celebración de los 50 años de la presencia de la Virgen de la Caridad. Por eso estamos pidiendo esta colaboración que cada año se pide a la generosidad, y también para seguir manteniendo esa obra de evangelización allí en la ermita. Es muy hermoso ver cómo las madres acabadas de dar a luz van y llevan a sus niños allí. A mí me ha tocado ver ya a niños que fueron llevados cuando recién nacidos y que ahora llevan a sus hijos. Es una tradición y es un legado que es importante. Qué hermoso, ¿no? Es importante mantener. Esto es el 8 de septiembre. El 8 de septiembre es la fiesta de la Virgen de la Caridad, que como cada año se realiza en el Bank United Center de aquí de Coral Gables, ¿verdad? De la Universidad de Miami. Antes era del Marine Stadium, ¿se acuerdan? Venían en botes y todo. Bueno, este año tenemos una cosa muy especial. El día 26 de agosto a las 7 de la noche va a ser la presentación del libro de la historia de la Virgen, pero el domingo siguiente, el domingo 28 de agosto, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, hay una romería, una fiesta, porque celebramos esto con gozo y con alegría. Y a la 1:30 de la tarde sale la Virgen de la Caridad en peregrinación por la bahía de Biscayne, bendiciendo primero el hospital, el Mercy Hospital, después bendiciendo el ayuntamiento de la ciudad, que necesita tantas bendiciones. La Virgen de la Caridad va a bendecir en el ayuntamiento a toda la ciudad y todos los que vivimos aquí. Para que se iluminen nuestros dirigentes. Monseñor Román, finalmente, ¿cómo va a ser esa celebración de los 400 años el año que viene? ¿Ya están preparándose para eso también? Sí, estamos preparándonos, por supuesto. Estamos ahora preparando los 50 años primero, ¿no? Pero vamos a preparar. Yo creo que será una gran celebración. Y yo creo que tendremos nosotros grandes sorpresas en esa celebración. El otro día se cayó la Virgen en Cuba. Sí, pero fue una cosa muy pequeña. Muy pequeño, incidente mínimo. Yo conozco, porque esa parroquia yo viví allí, es San Miguel de los Baños, ¿no? ¿Verdad? Claro, la multitud es tan grande, no caben en ninguna iglesia. Hay que hacerlo en público. Y hubo que sacar una mesa. Y en la mesa, pues por supuesto, no era lo suficiente fuerte para cargar. Y se rompió el cristal de la... fue el cristal, no la Virgen, gracias a Dios. No, el cristal. Y entonces la llevaron inmediatamente a Matanzas, de San Miguel de los Baños, la llevaron a Matanzas, y ya continuó el recorrido. El recorrido de la Virgen a través de... Matanzas todo se arregla, dicen ustedes los matanceros. Sí, claro, por supuesto. Monseñor, muchas gracias. Un gusto, pues. Muchas gracias, y que siga viniendo con más frecuencia. Muchas gracias. Los invitamos a participar de nuestras celebraciones. Cuenten con eso. Y sobre todo de la vigilia, el 7 de septiembre, que hay sorpresas. Ahí estoy. Muchas gracias. Y al volver, un grupo de académicos de la Universidad de Pensilvania, adscritos a la NASA, advierten en un reporte que la humanidad pudiera ser objeto de un ataque extraterrestre si nuestras acciones aquí en la Tierra se convierten en una amenaza para otras civilizaciones. Científicos de la NASA acaban de lanzar una preocupante advertencia. Si los humanos no dejamos de afectar la atmósfera con gases invernadero, los extraterrestres podrían ver las alteraciones en la Tierra como un síntoma de crecimiento desmedido de nuestra civilización y tomarían medidas drásticas para proteger a otras especies. Este es uno de los escenarios posibles que han valorado los científicos y que, aunque es altamente especulativo, según la NASA no podría descartarse del todo.
En un informe de la División de Ciencias Planetarias de la NASA, los expertos analizan varios escenarios y dividen contactos extraterrestres en 3 grandes categorías: beneficioso, neutral o perjudicial. El encuentro beneficioso sería uno donde nos ayudaran a avanzar en el conocimiento y resolver problemas globales. Otro tipo de encuentro cercano puede ser neutral, de simple reconocimiento para los alienígenas de nuestras formas de vida. Por último, los resultados más desagradables surgirían si los extraterrestres causaran daños a la humanidad. En ese panorama, los alienígenas llegarían a comer, esclavizar o atacar, y el informe agrega que las personas también podrían sufrir de enfermedades transmitidas por los visitantes. En este segmento tenemos aquí en nuestros estudios a Bettina Rodríguez Aguilera, investigadora del fenómeno OVNI. Gracias, Bettina, por acompañarnos esta noche. Gracias. Y tenemos vía telefónica desde México a nuestro querido Jaime Maussan, periodista, investigador del fenómeno OVNI. Jaime, buenas noches. En esta nueva información, o esta información que nos llega, se suma lo que declaró hace ya algún tiempo en un programa de la televisión norteamericana Stephen Hawking, de que ojalá nunca nos descubrieran, porque el que descubre es el que conquista. Cuando Colón descubrió América, conquistó y acabó con los indios, mientras que Hawking señala que ojalá que nunca nos descubran a nosotros porque nos van a venir a colonizar. ¿Qué opinión te merece toda esta información? Mira, no esperaba que la NASA diera una declaración así, pero tampoco me sorprende. Existe una campaña mundial para infundir temor ante la presencia extraterrestre. Veamos cuántas series de televisión, cuántas películas en la actualidad que se están por proyectar este año, que se están proyectando ahora o que se van a proyectar el próximo año. Evidentemente que ahora, ante la imposibilidad de negar la presencia extraterrestre, con tantos videos, tantos testimonios, incluso de personal militar, de científicos y de gente que tiene una enorme credibilidad, pues ya no es posible seguir negando, y ahora la estrategia es decir, sí, pero pueden ser peligrosos, podrían acabar con nosotros. Evidentemente que existe un gran temor por parte de los gobiernos a que se pueda aceptar una realidad así. En un momento de tanto cambio para la humanidad, podría ser algo muy riesgoso en ese sentido para los gobiernos de todo el mundo. Así es que me parece que se trata de toda una estrategia, lo que estamos viendo, y seguramente que muy pronto va a venir la aceptación o posiblemente un contacto, porque evidentemente que están aquí, evidentemente que pues han puesto nerviosos a los gobiernos ahora, estimado Oscar. Bettina Rodríguez Aguilera, este es un escenario planteado por un grupo de científicos de Penn State, de la Pennsylvania State University, y que es un grupo de científicos afiliados a la NASA. Dicen que está en un escenario puramente especulativo, pero ¿crees realmente que, como dice Jaime Maussan, hay vida extraterrestre ya en la Tierra? O por lo menos la posibilidad de que lleguen hasta nosotros. Pero yo creo que eso es una cosa que definitivamente yo creo que sí lo hay, y que no es una cosa que está pasando desde Roswell. Si vemos pintura de 1900, de 300 años, 200 años después de la muerte de Jesucristo, siempre muchas pinturas notan a Jesucristo con platillos voladores. Después fue cambiando porque la iglesia dijo que no quería que esto más pasara. La iglesia ha ido cambiando mucho. Como sabes, el Vaticano en 2009 hubo una conferencia del Vaticano que trajeron científicos de alrededor del mundo para estudiar esto, como el director Funes, que es el director astrólogo del Vaticano, en el cual dijo de que había mucha posibilidad de que sí, que había vida más allá de nuestro sistema solar. Más allá de nuestro sistema solar. Estoy de acuerdo con Jaime en el sentido de que se sabe que viene algo y están preparando a las personas, aunque sí están metiendo miedo, pero al mismo tiempo creo que están haciendo una cosa ambigua, porque yo me acuerdo que hace unos años atrás, como debes acordarte tú, empezaron a sacar también series como Third Rock from the Sun, que era una serie de seres extraterrestres que estaban aquí, que lucían igual que nosotros, no como los grises y ese tipo de cosas, y que estaban entre nosotros, que eran muy inteligentes y que estaban aquí para ayudarnos. Yo creo que efectivamente esto es algo que ya no se puede esconder, que día a día se están más y más personas diciendo que esto existe. Vemos que el FBI, que puede ir cualquiera a FBI
.gov/UFO, y hay muchísimos archivos ya desclasificados para que todo el mundo pueda ver que esto no es algo que a lo mejor antes la gente no se atrevía a decir lo que estaba viendo. Bettina, ¿usted ha conocido personas que han tenido contacto con extraterrestres? Sí. Conozco a personas que han tenido contacto con extraterrestres. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le cuentan? Bueno, pues cuentan de que efectivamente ¿son amistosos, son agresivos? Hay algunos que son agresivos, algunos que son amistosos, algunos de esos que son amistosos. Una de las cosas que efectivamente dicen es que tenemos que cuidar este planeta, que el planeta lo tenemos que ver como un ser viviente en el cual tenemos que protegerlo. Están dando información básicamente para mejorarnos a nosotros mismos. Jaime, cuando Hawkins señala que el cielo es un cuento de hadas y anteriormente afirma de que hay vida extraterrestre, pero que no pensemos que son bellezas como Marilyn Monroe, ¿qué quiere decir Hawkins con todas estas cosas, a veces que lucen contradictorias? Bueno, él se basa en la propia experiencia humana, tal y como lo narrabas. Habla de lo que ha ocurrido en la Tierra, pero eso no necesariamente tiene que ser verdad con una cultura que ha logrado sobrevivir seguramente por millones de años. Tienen una enorme experiencia para poder relacionarse con otras inteligencias y seguramente para participar. Yo no dudo que se haya experimentado con personas, que les han encontrado implantes que han sido perfectamente documentados y que demuestran que no son de la Tierra. Es decir, si hay encuentros y si hay personas que pueden sufrir experiencias muy duras y difíciles. Sin embargo, en términos generales, no podemos decir, después de 60 años que aparentemente cayó un objeto en Roswell, que hayamos sido atacados. Si ese fuera el caso, ¿por qué no lo han hecho ya? ¿Por qué no nos han tratado de eliminar o contener o esclavizar antes de que nosotros desarrollemos una mayor capacidad de respuesta? Sería absurdo. Jaime, entonces, en eso... Yo lo que creo es que debemos de asumir una actitud inteligente y desarrollar la exopolítica porque es una necesidad, tal y como lo planteó la Royal Society de Inglaterra en enero de este año, establecer una oficina donde se pueda de alguna manera ya pues hablar directamente con estos seres con términos de exopolítica. Jaime, ¿existe la muerte en esos seres extraterrestres o la muerte es una condición de nuestro planeta nada más? No, yo creo que la muerte es universal. Seguramente que tendrán seguramente pues métodos para vivir más tiempo, pero seguramente todo en el universo, todo hasta nuestro Sol, esta misma galaxia, todo tiene un final, así es que yo no creo que hayan podido evadir eso. Además se han recuperado cuerpos en diferentes accidentes muy documentados, por tanto son seres que han dejado de existir, ¿no? Eso es universal. Bettina, ¿usted ha visto alguno de esos seres? Sí, he visto. ¿Aquí en Miami? Aquí en Miami. No me diga. ¿Y no se ha asustado? No, porque no son como esos que ponen siempre. Usted se queja que las imágenes que ponemos son muy feas. Sí, son como fetos. Son como fetos y esos son los grises que sí también hay, porque hay muchos diferentes tipos de seres, pero hay otros también que le llaman los nórdicos. ¿Y con cuál se encontró usted? Con los nórdicos. ¿Cómo son esos? Son igual que nosotros, son rubios, altos y lucen nórdicos. ¿Y hablan o no se comunican? Sí se comunican, pero se pueden comunicar telepáticamente. Telepáticamente. Vámonos precisamente a cuando regresemos con Jaime Maussan y Bettina Rodríguez Aguilera, luego de este encuentro con... Uno no sabe de algo, uno desconoce algo, siembran eso. Si ellos quisieran habernos hecho algo, ya no lo hubieran hecho. Ya no lo hubieran hecho. Claro. Te invitamos para otro programa, ¿eh?